César, te estamos molestando, perdón que voy a traer esto acá, porque queremos entender un poquito, ustedes son los que le recomendaron al presidente aceptar el tema del salario mínimo. Sí, en realidad el Código Laboral establece esa facultad al Consejo Nacional de Salarios Mínimos, la CONANSAM, que lo establece la ley 5.764, que modifica el Código Laboral en su artículo 255 y 256, donde dice que el reajuste del salario mínimo se debe hacer en forma anual conforme al IPC. Eso es lo que manifiesta la normativa y bueno, en razón a eso el Consejo de Salarios Mínimos se reunió ya creo que en 3 ocasiones. La última fue la semana pasada, en el cual teniendo ya la comunicación oficial del BCP con relación a la variación interanual del 4.4%, se hizo la recomendación de ajustar el salario mínimo en ese porcentaje, ¿verdad? Y posteriormente esa recomendación del Consejo de Salarios Mínimos se remite a la Autoridad Administrativa del Trabajo, que remite al presidente de la República y ayer por decreto número 1909 se oficializa ese reajuste del 4.4%, quedando nuevos valores a partir del 1 de julio, siendo a partir del 1 de julio un salario mínimo en el Paraguay de 2.798.309 guaraníes y un jornal diario de 107.627 guaraníes. Claro, César, hasta donde yo entiendo, pero corregime porque puedo estar muy equivocado. Las normas que vos acabas de citar sí existen, sí están vigentes, no hay nada que discutir, pero hasta donde yo entiendo, el Poder Ejecutivo tiene la facultad discrecional de subir o no subir, de acatar o no acatar la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está obligado a atender el interés general. Si vos me decís que estoy equivocado, me callo y cambio de tema. Pero yo tengo entendido que no es necesariamente obligatorio, que no es obligatorio para el presidente acatar la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? De hecho, del momento que se hizo la propuesta del Consejo de Salario Mínimo en una actitud facultativa del presidente de la República, pero la ley promulgada en el 2016 que modifica los criterios que existía hasta aquel entonces de que tenía que esperarse una variación del 10% del salario mínimo para hacer el reajuste, establece un proceso cronológico, por decirlo así, en el cual establece la necesidad de que el Consejo de Salario Mínimo se reúna en el mes de junio, eleve la propuesta y que el presidente de la República, en base a esa propuesta, pueda sacar o deba sacar el decreto antes del 30 de junio y que esos valores entren en energía a partir del 1 de julio de cada año. Efectivamente, en estos últimos 7 años, desde la promulgación de la ley, en una sola ocasión no se hizo el reajuste del salario mínimo cuando estuvimos en pandemia, y fue la única excepción en los últimos 7 años. En todos los demás años se ha hecho el reajuste, inclusive si nosotros tenemos en cuenta el reajuste en los últimos, desde 2016 a hoy, estamos hablando de una variación del 4.6% en promedio cada año. A ver, yo no estoy discutiendo, mi querido César, estoy totalmente de acuerdo contigo con que el poder adquisitivo de los salarios en guaraníes se deterioró en ese orden porcentual, y que eso además es acumulativo desde hace varios años. Yo no estoy discutiendo eso es verdad. Lo que estoy discutiendo en principio acá es que como el presidente tiene una facultad discrecional para aceptar o no el informe de la CONASAM o de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, alguien, y yo supongo que es el Ministerio del Trabajo, le recomendó al presidente optar por aceptar eso. ¿Por qué te pregunto eso? Porque el decreto necesita un referendo ministerial. Es decir, el presidente, bueno, y es el Ministerio del Trabajo, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Luego son ustedes los que hicieron la recomendación. Sí, en realidad, como te mencioné, la normativa habla de que es una instancia tripartita, que es el Consejo de Salarios Mínimos, donde hay un representante del sector trabajador, un representante del sector empleador, y la presidencia la ejerce el sector gubernamental a través del director de trabajo.
y esa instancia es la que realiza la recomendación, pero efectivamente el canal de comunicación con el presidente de la República es el Ministerio de Trabajo y ese decreto fue refrendado por la ministra de Trabajo. Te pido disculpas, César, por hacerte, digamos, este paso, digamos, por el marco legal. Porque lo que quiero explicar, y este es un punto de vista muy particular mío, es que el salario mínimo es en realidad un salario de privilegio para apenas 8% de la población. Y que la gran propaganda que se hace acerca de la promulgación de un salario mínimo como si fuera de impacto general es simplemente falsa, es mentira. 8% de los paraguayos son los únicos que se van a beneficiar de esta medida y 92%, perdóname, mi querido César, permitime hablar contigo como si estuviéramos en la calle, el 92% restante nos vamos a joder. Y nos vamos a joder, ¿por qué? Porque en primer lugar se encarecen una serie de costos que sí están relacionados al salario mínimo como disposición normativa legal, no porque tenga impacto social. Por ejemplo, multas, impuestos, tasaciones, etcétera, etcétera. Y todo ese 92% que no vemos nuestro nivel salarial modificado, lo que tenemos en realidad es un deterioro del 4,5% que acabas de mencionar, más el deterioro que viene por el privilegio de este 8%. En consecuencia, creo que el ministerio le recomendó mal al presidente y le hizo meter la pata en contra del interés general para beneficiar el interés particular de los que se benefician de esta medida y que no son los asalariados. ¿Qué opinas? Coincido en gran parte con tu apreciación, o sea, a veces centrar el debate de la política salarial en el salario mínimo es equivocado, o sea, nosotros tenemos que entender que efectivamente son 282.000 personas aproximadamente las que van a percibir el reajuste del salario mínimo, por eso es importante aclarar los términos, es un aumento, es apenas recuperar lo que el trabajador perdió en este segmento de un año y es efectivamente dentro de la torta de los asalariados viene a ser un tercio prácticamente por hacer porcentajes redondos. Hay un tercio de la población que gana menos del salario mínimo, hay un tercio de la población que gana aproximadamente, de los asalariados, claro, gana aproximadamente el mínimo y un tercio gana más del mínimo. Y efectivamente lo que mencionaste es totalmente cierto. Hay como 90 ítems que están indexados al salario mínimo, de los cuales bien lo mencionaste, el tema de las multas, el tema del registro de conducir, la patente municipal, inclusive el tema de las prestaciones alimenticias, que hoy día también es una realidad dentro de nuestro quehacer diario, hoy día está dado por jornales, por salarios mínimos. Entonces, sí hay una situación en la cual aquella persona que gana 3 millones o gana 3,5 millones, este reajuste en cierta forma le perjudica, por decirlo así. Pero también es cierto que hay una normativa que establece y ahí también la propia Constitución establece de que se tiene que establecer valores mínimos. Nosotros lo que planteamos del Ministerio de Trabajo es un combate a través de acciones concretas a la informalidad. O sea, nosotros creemos lo que debemos atacar efectivamente aquel segmento que gana menos del salario mínimo, tratar de que esto sea cada vez más equitativo. Por eso no compartimos la posición del sector sindical, que en la reunión del Consejo de Salarios Mínimos planteó un reajuste del 30%, porque creemos que eso en vez de beneficiar va a perjudicar a gran parte del sector laboral, no solamente del sector privado, sino incluso en el sector público. César, te voy a llevar, y te pido disculpas, pero te tengo que llevar, digamos, a una lectura más comprensiva del problema. Pero para entender tu punto de vista nomás, pero la realidad es que yo quiero expresar este elemento más general, porque estoy haciendo con esta entrevista el intento, mi querido César, de que no haya la sensación que pretende proyectarse, y no estoy hablando solo del gobierno, de que acá hay nada satisfactorio.
Acá no hay nada satisfactorio. Esto es una trampa. Es una trampa que deteriora el poder adquisitivo de 92% de los paraguayos. O sea, cada vez que se aumenta el salario mínimo, 92% de los paraguayos estamos peor. No estamos mejor, estamos peor. Entonces esto es una trampa. Y lo que yo no entiendo es por qué continuamos con la trampa. Pero voy al punto, César, y perdón, te pido un minutito nomás que me tengas paciencia para escucharme. Esta trampa, que además de los elementos de injusticia que acabamos de exponer y con los que César acaba de coincidir, por suerte, y muchísimas gracias, tiene además otra consecuencia que es gravísima. Y es que es uno de los elementos que contribuye a la ralentización de nuestra economía. ¿Por qué? Porque, y voy a poner el ejemplo para que se entienda bien de lo que estoy hablando. Nosotros, estimados amigos, venimos creciendo a 3,5, 4%, tuvimos el bajón pero si uno hace el promedio del crecimiento del Producto Interior Bruto o del Producto Interior Bruto per cápita, estamos, César, empantanados a todos los efectos prácticos hace 20 años. O sea, hicimos el salto, 15 años te voy a decir, hicimos el salto hasta 2013 por ahí, y a partir de ahí estamos. Y esto tiene varios elementos compositivos, varios. No estoy diciendo que esto sea lo único, pero este agregado de costos que no resulta de elementos de mercado puro, simplemente agrega costos a una economía que necesita desesperadamente desprenderse de los lastres para poder sacar a más paraguayos de la pobreza. ¿Y acá qué se hace? Se consolida esta situación con esta trampa que es el salario mínimo, mi querido César. Perdón, pero tenía que decirlo. Sí, es un punto de vista interesante y bastante sólido también, pero tampoco debemos desconocer, Enrique, que es una cuestión también constitucional en el cual la propia normativa establece que el Estado debe fijar unos salarios mínimos que le permita al trabajador mínimamente tener condiciones de alimentación, de vestimenta, de alojamiento, de educación y de salud. Y eso es la discusión a veces que tenemos con diferentes sectores. Cuando hablamos con el sector sindical, consideran obviamente insuficientes estos montos, y cuando hablamos con el sector empresarial, cuestionan, consideran aceptables los porcentajes del Banco Central en cuanto a la inflación, pero no más de eso, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una inflación ya que ocurrió. O sea, en teoría, económicamente hablando, estos nuevos valores no debería provocar un remarcaje de precios. Sí va a haber un aumento en los costos, como bien lo mencionaste, porque hay varios costos indexados al salario mínimo, pero nosotros tenemos que tratar de ir atacando el foco que para mí es la informalidad. O sea, el hecho de que hoy día siga existiendo paraguayos que ganen menos del salario mínimo, obviamente estas decisiones políticas le benefician a un porcentaje muy pequeño de la población y puede crear una sensación equivocada en cierta forma. Pero personalmente yo creo que es legal y es conveniente inclusive económicamente los reajustes en cuanto al salario mínimo. Y esto no lo estamos haciendo en los últimos 10 años, esto se estuvo haciendo prácticamente en los últimos 30 años. Hay que recordar que antes de la promulgación de la ley 5764 de 2016 estaba vigente otra disposición que establecía el anterior Código Laboral, que manifestaba que el reajuste se hacía cuando había una variación del 10%, ¿verdad? Pero coincido que la discusión debe ir más allá, debe ir por la capacitación del trabajador, debe ir por la productividad, debe ir también en cierta forma por la capacidad de negociación del trabajador. Ahí entra ya el tema de la importancia de la sindicalización o no, y si nosotros analizamos en un contexto regional, no solamente a nivel Paraguay, vemos que el salario mínimo en Paraguay hoy día es más alto que Brasil, más alto que Argentina, más bajo que Uruguay. Pero sería una utopía decir que a lo mejor el trabajador paraguayo gana más que el brasilero, más que los argentinos mismos. Y eso pasa mucho también por la capacidad de negociación y la capacitación del trabajador. Entonces,
voy a lo que dije al inicio, o sea, para el Ministerio de Trabajo esta discusión del salario mínimo es uno de los tantos puntos que debe ser considerado en la discusión de una política salarial. Vos sabés que cuando me estabas viendo manipular acá la tabla, lo que estoy buscando es el artículo de la Constitución con el cual voy a tratar de contestar la línea argumental que estás bajando, César. Y no, nuestro poder, primero, te agradezco que hayas mencionado lo de Brasil, lo de Argentina, lo de Uruguay, porque en esos países el PIB per cápita está muchísimo más alto que el nuestro. Nosotros somos el país con el menor PIB per cápita de toda la región. Yo ando diciendo últimamente, nuestro comparativo lastimosamente es Nicaragua, no es Uruguay. Uruguay está a nivel de Europa, nosotros estamos a nivel de Nicaragua. Entonces toda esta fantochada del salario mínimo es eso, una fantochada. Ahora estoy descubriendo una palabreja nueva de los españoles que me parece muy simpática, que voy a usar también. Una charlotada, esto es una charlotada. O sea, es para joder a la gente. Esto no le beneficia a nadie, mi querido César. ¿Por qué? Y aquí voy. Y te pido disculpas que me viste manipulando. No, tranquilo. El problema no es si los trabajadores paraguayos están capacitados, que sí es. El problema no es que los trabajadores paraguayos no estén sindicalizados, que no lo están. No, ese no es el problema. El problema es que el Banco Central del Paraguay deteriora adrede, a propósito, 4% de nuestro poder adquisitivo todos los años. Y lo viene haciendo por lo menos desde 2018. Ese es el problema. Y esta fantochada, esta charlotada del salario mínimo se hace para encubrir eso. Y por eso nadie habla de que en realidad el que está sacando poder adquisitivo es el Banco Central del Paraguay. ¿Por qué digo lo siguiente? Artículo 285 de la Constitución Nacional. Se establece una banca central del Estado en carácter de organismo técnico, y aquí viene el punto. Yo sé que vos sabés, César, pero para la gente que nos está escuchando. Ella tiene la exclusividad de la emisión monetaria. Nadie más puede emitir moneda. Solo el Banco Central. Conforme con los objetivos de la política del gobierno, participa con los demás organismos técnicos del Estado en la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria, de su ejecución, su desarrollo y, este es el punto, preservando la estabilidad monetaria. Y el Banco Central no lo está haciendo. ¿Y por qué no lo está haciendo? El Banco Central está financiando con la inflación anual acumulativa a un sector para que tenga renta y sea cada vez más rico. Ese sector se llaman los exportadores. Ellos son cada vez más ricos y nosotros somos cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque la variable de ajuste del sector exportador es el poder adquisitivo del guaraní, porque ellos los salarios los pagan en guaraníes. Entonces se hace esta charlotada del salario mínimo para encubrir que el Banco Central del Paraguay en realidad está operando a beneficio de los exportadores, en contra del pueblo paraguayo. Y eso se tiene que terminar. Pero mientras ustedes sigan en la comedia también, mi querido César, y el presidente de la República, no nos vamos a ninguna parte. Perdóname. O sea, yo te termino la idea nomás y con mucho gusto. Dale. César, vos y yo no podemos emitir dinero. Vos y yo no tenemos ni una chance de afectar el poder adquisitivo de los salarios y del guaraní. El Banco Central es el único que puede. Así sí, que... Coincido contigo, Enrique, especial de la última parte, ¿verdad? Que la inflación eminentemente es monetaria, eso está demostrado en los estudios económicos, pero no coincido contigo en el tema de un mantenimiento sine qua non del nivel de precio. Yo creo que es positivo un pequeño crecimiento, una pequeña inflación, porque tiene efectos psicológicos, efectos en el empresario. O sea, creo que ni los países más desarrollados, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea te tiene una inflación de cero por año, sino
para mí, de mi punto de vista como economista, también es saludable tener una inflación baja, ¿verdad? Es una inflación baja porque eso permite una cuestión también de motivación al sector empresarial, al sector productivo. Entonces, diciendo contigo en esa parte de que el hecho que haya una inflación pequeña sea totalmente negativa a la economía, yo creo, me parece razonable y me parece hasta conveniente en una economía de mercado tener inflaciones de 2, 3 o 4% anuales. Claro, ¿sabes lo que pasa, César? Y yo ¿sabes por qué me reía? Porque te agradezco mucho que hayas mencionado los ejemplos concretos que pusiste, porque entre paréntesis son los que yo miro también, ¿verdad? O sea, mirás vos y miro yo y creo que toda la gente, o sea, y me reí porque justo me pusiste la pelota para que te chute el penal, ¿entendés? Pero aquí voy al punto y te agradezco en serio. No, lo que pasa es que Estados Unidos y la Unión Europea están exactamente en el mismo propósito. O sea, la razón por la que la economía norteamericana está emitiendo moneda como nunca antes en la historia y la Unión Europea la misma cosa, es porque quieren incentivar su sector exportador. ¿Por qué lo quieren incentivar a costa del poder adquisitivo de sus trabajadores? Porque tienen que equipararse con China, que les está desplazando los mercados. La política de la Reserva Federal norteamericana y la política del Banco Central Europeo a este respecto es criminal. Criminal es. Y además, todos los economistas serios que están observando el tema saben que esto va a explotar. Esto no se puede sostener indefinidamente. El déficit norteamericano creo que está alcanzando el 200% del Producto Interior Bruto. Así es. Entonces esto va a explotar. Entonces, mi querido César, cuando vos me decís que ese es el ejemplo a seguir, no, perdóname, ese no es el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es el de los países que han acumulado reservas y mantenido el poder de su moneda. Y yo le puse a Carlos Fernández, que estuvo acá, tuvo la gentileza de venir el domingo, un ejemplo que todos los que están viendo y vos y yo podemos chequear hoy. México. México no devalúa el poder adquisitivo de su moneda. Ni un milímetro. Entonces, Enrique, México, dentro de tu misma línea, yo creo que el Paraguay también es un ejemplo, no te digo perfecto, pero es uno de los pocos países en América que tiene una moneda que está 80 años, ¿verdad? está hace 80 años, pero César, yo ya perdí 35% del poder adquisitivo de mis salarios de marzo de 2018 y el guaraní ya perdió 6 ceros de poder adquisitivo. Porque cuando el guaraní empezó estábamos en 1.46 por dólar. Más o menos, más o menos. Estoy hablando de memoria, puedo estar equivocado un poquito más, un poquito menos. Y ahora estamos en 7.000. Sí, pero es una realidad. Si analizamos la región y el América del Sur, o sea, es una situación que Paraguay no puede escapar a veces de esa situación. Yo creo que dentro de todo, por lo menos los últimos 25 años, se ha manejado medianamente bien las variables macroeconómicas y ahí el Banco Central tuvo un rol para mí bastante. César, quiero que conste en acta en esta conversación, porque viste que hay, lo que yo llamo el pelotudaje bravío, pues dice pelotudez, ¿verdad? Entonces yo dejo siempre registro de algunas precisiones. No, César, yo estoy de acuerdo contigo. Acá tenemos instituciones y el Banco Central es una de ellas. Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas también, que en comparación con nuestros vecinos, pero por Dios, son, no sé cómo te ve, el tabernáculo de Dios. O sea, han trabajado con seriedad, eso es cierto. Yo no estoy discutiendo eso. Yo lo que les pido es más seriedad. Nosotros no tenemos que ser como Uruguay. Nosotros tenemos que ser como Suiza. No es Uruguay nuestro ejemplo. Si Uruguay es nuestro ejemplo, vamos a terminar siempre como Nicaragua. Nosotros tenemos que aspirar a cosas más grandes. Sí, coincido contigo, Enrique, bueno. Pero si te das cuenta también, o sea, siempre está, a mí me gusta usar el ejemplo del vaso lleno y el vaso medio vacío, ¿verdad? Pero vemos cómo este gobierno está disminuyendo el déficit fiscal, que es uno de los elementos también que va contra
contra el guaraní, contra lo que es la economía. Son algunas situaciones en las cuales hay que ir, o sea, hay que ver un poco también esos aspectos positivos y yo creo que se está haciendo bastante dentro de estos 10 meses del gobierno de Santiago Peña. Eh, César, yo te agradezco enormemente, en serio te digo, y creo que esta entrevista sirvió para mostrar, y te lo digo de todo corazón, y el agradecimiento también, creo que esta entrevista sirvió para mostrar que el problema no son los trabajadores, ni No, los claro. sindicatos, el problema es el Banco Central. Entonces, toda esta huevada del salario mínimo, puro cháchara. Y yo lo que le pido al gobierno es que seamos serios y dejemos de hacer la comedia. Dejemos de hacer la comedia. Acá lo que tenemos que arreglar es que nuestro poder adquisitivo no se deteriore más. Entonces no va a tener necesidad de nada de esto. ¿Verdad? Sí, pero dentro de tu mismo razonamiento también, y usando otra vez mi ejemplo del vaso medio lleno, o sea, yo te di el dato de que en 2016 la variación del salario fue del 4.6, bueno, ahora ajustamos 4.4, a lo mejor no es demasiado, pero por lo menos está bajando con relación a lo que fue años anteriores, y seguramente si es que la política de la política macroeconómica, tanto impulsada por el Ministerio de Economía, el Banco Central, seguramente el año que viene vamos a estar teniendo menos inflación si es que no hay factores exógenos que empujen hacia arriba, ¿verdad? Que como todos sabemos, el tema del petróleo, las guerras y demás podrían influir hacia arriba, pero los indicadores de Paraguay, vos me manejás, creo que igual que yo, mejor que yo inclusive, que las expectativas de crecimiento económico del 3.8 que era para este 2024 están para la alza. Entonces Sí, seguramente sí, Paraguay, sí. como Paraguay, donde va a ser uno de los países de mayor crecimiento en la región. El de mayor crecimiento. Pero Y es- eso no disculpa que nosotros, los que ganamos en guaraní, estamos cada vez más jodidos. Mi querido César, para beneficiar a un grupo de 8% de la población que trabaja, no sé. César, te tengo que dejar y yo te agradezco de todo corazón estos datos y gracias por tu tiempo, en serio. Muchísimas gracias, Enrique, por la oportunidad. Un gusto compartir contigo y seguramente va a haber otra ocasión, a lo mejor por radio, para poder hablar más profundamente del tema. Con mucho Saludos. gusto. Está anotado, Iván ya sabe y vamos por eso.